presidente anunciaba que la ley de fundaciones iba a llegar a la Asamblea Nacional en horas de la tarde. Hasta el momento no han confirmado si el proyecto fue entregado o no. Otro de los anuncios importantes que hizo el presidente de la República, Daniel Noboa, es que tiene planificados nuevos viajes a otros países. En los próximos días confirmó que estará en Japón para avanzar con un TLC. Veamos lo que dijo. Vamos a visitar Argentina, Uruguay, Brasil. También tengo una reunión con el primer ministro de Japón a finales del mes de agosto para iniciar el proceso de un tratado de libre comercio con el Japón. Eso es importantísimo. Bueno, la tercera potencia del mundo. Bueno, nosotros continuamos con más información. Está con nosotros Mauricio Alarcón, el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y vamos a hablar sobre este anuncio que hizo el primer mandatario, sobre la ley de fundaciones, pero también sobre el gasto presupuestario hasta el momento. Es un estudio que he realizado de esta fundación y vamos a verlo a profundidad. Así que Mauricio, bienvenido, gracias por estar junto a nosotros. Usted es parte de una fundación. ¿Cómo ve en estos momentos esta decisión gubernamental que va a ser enviada a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente para atacar, como bien lo ha dicho el presidente, a las mafias? Carla, buen día, un saludo para ti, para la audiencia de Visionarias. La sociedad civil viene trabajando en un proyecto de ley para regular su sector desde 2017. Los antecedentes de regulación vienen desde hace mucho más. En el gobierno de Gustavo Noboa se emitió el primer decreto ejecutivo con un reglamento para determinar los procedimientos, la forma en la que debía responder la administración pública a cuestiones de control, pero cuando cambió hacia el gobierno de Rafael Correa la regulación mediante el decreto 16 de triste recordación para el sector, lo que se hizo en definitiva fue instrumentalizar mediante un reglamento herramientas de persecución política. Un derecho fundamental como la libertad de asociación, que es la que permite que nos juntemos en asociaciones, en fundaciones, no puede estar regulada por decreto ejecutivo. La propia Constitución y los instrumentos nacionales e internacionales dicen que debe ser una ley que garantice el derecho. Ahora hay que esperar y ver el contenido de lo planteado por el Ejecutivo para ver si es que efectivamente se apunta a una garantía del derecho o, esperemos que no, a una instrumentalización más de aquello que durante todos estos años hemos venido criticando. Ahora, ¿no cree usted que esta ley en estos momentos sea una manera en donde se pueda asegurar la transparencia total de los reportes financieros de las fundaciones? Deberíamos todas las organizaciones, Carla, sin excepción, rendir cuentas. Varias de ellas, como Ciudadanía y Desarrollo, hemos venido no solo practicando estos temas, sino también buscando que otros aliados en el sector lo hagan. Mira que hace pocos meses la misma Secretaría de Integridad de la Presidencia de la República puso en marcha una política para el tercer sector basada en ese estándar internacional que organizaciones nacionales hemos venido trabajando, promoviendo e implementando, el estándar global de rendición de cuentas de la sociedad civil. ¿Se tiene que apuntar a eso? Por supuesto que sí, porque así como los ciudadanos deben identificar el origen de sus recursos y el destino de los mismos, en una empresa privada, también tienen que hacerlo en una organización. Los controles han estado siempre ahí. Más bien debo decir que sí escuché con atención lo señalado por el presidente el día de ayer y comparto la preocupación en el eventual caso de que se haya ya detectado organizaciones que puentean los controles o que ingresan dinero para su funcionamiento por fuera de lo que dice la normativa nacional. Los procesos están ahí desde hace mucho. Las organizaciones tenemos cuentas, se recibe sobre la base de convenios de cooperación internacional los recursos para implementación en actividades. Esto pasa por controles, primero dentro del sistema financiero nacional, después obviamente UAFE, cruce de información con el SRI. Entonces, si alguien está puenteando esos controles, es urgente que se actúe, porque en definitiva, si alguien lo está haciendo, no es con la intención necesariamente o de hacer participación ciudadana, control social o cuestiones de beneficencia, ¿no? A lo que habla usted en estos momentos, entonces, identifiquemos cuáles serían esos riesgos primero y luego vamos a hablar también de los beneficios. ¿Cuáles serían esos riesgos que usted podría identificar a través de esta ley para organizaciones que son legítimas y que obviamente, como usted bien lo dice, transparentan sus ingresos? Mira, Carla, si es que la ley apunta a fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas, esos estándares producto de la autorregulación de nuestro sector, no va a haber problema alguno. Pero si la ley se convierte en aquello que lamentablemente en países hermanos ya se ha convertido, me refiero a Nicaragua, El Salvador, Paraguay o Perú, estaríamos frente a una versión corregida y aumentada de ese decreto 16 que en la época del correísmo se puso en marcha. Yo no voy a emitir comentarios sobre un contenido que desconozco, pero de nuevo, espero sobre la base de la declaración del presidente que lo que se presente a la Asamblea Nacional busque reforzar controles. O sea, creo que estamos frente a una situación nacional en la que si el narcotráfico y el crimen organizado lograron permear en la justicia, Claro. indiscutiblemente algo tiene que haber pasado también con ciertas organizaciones. Y a eso me quiero ir, Mauricio, y a eso me quiero ir porque eso me parece súper importante. ¿Cómo debería esta ley incluir una diferenciación entre estas organizaciones que podrían ser sospechosas, que podrían estar sirviendo como una fuente de lavado de dinero para el crimen organizado, de quienes realizan algunas investigaciones o incluso brindan ayuda para alguna enfermedad, Pero digamos, es que mira, las catastrófica? Organizaciones, Carla, que somos visibles y a las que puedes acceder a través de una página web y ver su rendición de cuentas, sus cooperantes, sus balances. Certificaciones puede ser también. Pero te digo, eso está ahí y nosotros de nuevo ya pasamos los procesos de control, porque no podemos, por ejemplo, exigir transparencia al gobierno si es que nosotros no la damos. Es un principio que debe regir a las organizaciones, pero quienes no lo están haciendo, de nuevo, quienes al parecer están puenteando controles o están actuando, como decía el presidente de la República, al margen de la ley, deberían incluso ser ya atacadas sin esperar una nueva norma, y me refiero a atacadas con la aplicación de la normativa vigente. Si tú tienes una organización que está ingresando ilegalmente dinero al país para financiar actividades de crimen organizado, por favor, eso ya no es un tema ni siquiera de una ley de organizaciones, es una activación inmediata del Código Orgánico Integral Penal, porque estamos hablando de un acto delincuencial, que no es el natural y el obvio del tercer sector. Ahora, por eso es que es importante diferenciar y también tener en cuenta, Carla, porque el día de ayer circuló en redes sociales, en varios medios de comunicación, esto de 75,000 organizaciones aparecen en el Sistema Único de Información, y probablemente en los medios de comunicación usted nos vea a 10 o a 15 como invitados recurrentes. Tengo el dato, dice, en Ecuador hay más de 75,000 ONGs y fundaciones registradas según SUIS del Ministerio de Gobierno. Suyos, efectivamente. Ajá. Pero mira que hay que entender también que en ese sistema de información están organizaciones inactivas, que las instituciones ya debían haberlas depurado. Si tú te metes, porque además es un instrumento, una base de datos de libre acceso, puedes buscar y ver organizaciones constituidas en los años 70, sin actualización de directiva. O sea, organizaciones que no existen. Inactivas, que no es que tienen presencia. Esas ya debían haber sido depuradas por los entes rectores, porque no nos olvidemos que los ministerios ya tienen asignados por temáticas grupos de organizaciones en función de lo que en sus estatutos dicen hacer. También en ese sistema, hay que decirlo, están otras formas de organización de la sociedad civil, porque tú tienes particularmente asociaciones barriales, comités deportivos, asociaciones de padres de familia, que también tienen en muchos casos personería jurídica y son organizaciones de la sociedad civil registradas y en funcionamiento. Entonces, todo eso entra en el sistema. Hay que saber diferenciar, hay que establecer controles que ya hay en muchos casos y con la norma en vigencia. Y por supuesto, de nuevo, si la norma apunta a fortalecer la transparencia y la integridad de nuestro sector, en buena hora. Que no sea más bien para instrumentalizar otro tipo de acciones desde la política. No podríamos profundizar más en este tema porque todavía no ha sido confirmado, como bien ya nos dijo Denise, en la Asamblea Nacional, si es que ha sido entregado o no el proyecto. Ayer yo estaba de turno, así que pasé toda la tarde como súper pendiente para poder publicar la noticia, pero no había llegado todavía el proyecto, o por lo menos no se ha confirmado. Que quisiéramos leerlo para ver a profundidad cuáles son esos estatutos que definitivamente, como usted bien lo ha dicho, que se identifiquen a estas organizaciones
organizaciones o fundaciones que sí podrían estar sirviendo como, pues, digamos, un botín para el crimen organizado, pero hay otras que no. Entonces debería marcarse esa diferenciación. Vamos a ver si incluye esto o no el proyecto de ley. A lo largo del día seguramente vamos a tener esa información, pero quiero hablar también de otro tema que ustedes han sacado a la luz que me parece súper importante, y es que la ejecución presupuestaria del primer semestre del 2025 revela una inversión crítica y un déficit persistente. Esto a través de justamente la gestión presupuestaria de varios ministerios. No es la primera vez, Carla, que nuestro Observatorio de Gasto Público monitorea los temas de ejecución presupuestaria. Mira que incluso si revisamos un poco las redes sociales o las noticias en medios de comunicación a través del internet, fue un informe nuestro del Observatorio de Gasto Público de Ciudadanía y Desarrollo el que visibilizó graves falencias en la ejecución presupuestaria de uno de los años de gobierno de Guillermo Lasso. Instituciones que no estaban ejecutando los recursos de los que disponen gracias a los ecuatorianos y por supuesto a otras actividades económicas. Entonces, esto no es nuevo, es un ejercicio que permanentemente lo venimos haciendo. No obstante, en este último reporte correspondiente al primer semestre del año 2025, más allá de los niveles, que es donde muchas veces se enfocan las noticias y la discusión y el análisis, hay que partir de algo que quizá es más preocupante. El hecho de que los ingresos se han estancado, hay un gasto corriente que se tiene que cubrir y que más bien ante la ausencia de más recursos, la inversión se ha detenido, se ha paralizado. Un primer semestre que ya nos deja, según las cifras de las que disponemos, un déficit de 1.700 millones de dólares, pero que además presenta un gran reto para el segundo semestre de este año. Mira que acaba ya casi de terminar el primer año de este segundo semestre, marcado por un problema serio, el de la producción petrolera, porque Ecuador estaba acostumbrado a producir 460, 470 mil barriles diarios de petróleo, y si tú revisas las cifras que transparenta el Banco Central, tuvimos una caída de más del 90% durante los primeros 20 días de julio, y a hoy no se ha logrado recuperar aún, a pesar del trabajo para rehabilitar oleoductos del 50%. Entonces ahí vas a tener otro fuerte bajón de ingresos que presenta un reto indiscutible para que el gobierno cuente con dinero para, obviamente, cubrir el gasto, pero también hacer inversiones durante el 2025. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué los ministerios no ejecutan, digamos, el dinero que se les entrega? Y usted habla ahorita en estos momentos, por ejemplo, de la parte petrolera, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la ejecución de algunos ministerios que se encuentran con unas bolitas rojas, y por ejemplo, por aquí tenemos el Ministerio de Energía y Minas, que tiene una ejecución de 7.58%. Son ejecuciones bajas, y yo parto del hecho de que no se puede ejecutar lo que no se tiene. Si la mayoría de recursos que en este momento están en manos del gobierno se destinan al gasto corriente, difícilmente van a quedar recursos para el tema de inversión. Se ha privilegiado durante el primer semestre, según se ve, el pago regular, por ejemplo, a los funcionarios públicos, al sector de salud, ayer el presidente educación. dijo algo que me llamó mucho la atención: se gasta más en pagos a servidores públicos que la recaudación que se tiene del IVA. Pero mira, es lo que está también reflejado en nuestro informe. Y qué bueno coincidir, porque de lo que se trata acá no es solo de lanzar cifras, sino de plantearle al país una discusión seria para que, por ejemplo, dejemos de una buena vez de trabajar sobre la base de presupuestos, no me refiero a la práctica de la prórroga que se produce en años electorales, sino presupuestos repetidos. Una de las cosas Daniel que Noboa está trabajando con un presupuesto, empezó a trabajar con un presupuesto que vino pues heredado del gobierno de Guillermo Lasso después de la muerte cruzada. Y tuvo la desgracia de seguir trabajando con los temas de presupuestos prorrogados, pero incluso más allá de esas prórrogas y de esa forma en la que el gobierno aún no ha podido formalmente hacer su propio presupuesto, bien podría tratar de depurarse el tema de cuentas públicas para ver qué se necesita, evaluar cómo, y no simplemente decir, si el año pasado le dimos 10 millones a mantengámosle los 10 millones. Porque otra de las cuestiones que ya se visibiliza en el segundo semestre de cada año es que, por ejemplo, tú llegas a octubre, noviembre, con niveles bajos de ejecución presupuestaria en temas de inversión, y en diciembre ves un boom. ¿Por qué? Por el miedo de las instituciones a no ejecutar, y que el gobierno vea y diga, como no ejecutó, le hago recortes. Y termina desperdiciándose dinero, porque esas contrataciones de última hora no necesariamente corresponden ni a la eficiencia ni a la posibilidad de ser eficaz y servir
y tener una buena gestión pública de cara a la ciudadanía. Entonces creo que hay retos muy grandes y que estas cifras, que provienen además de información pública de las propias instituciones, nos presentan. Sobre Ojalá todo, Mauricio, a mí me llama mucho la atención porque ya en este mes de agosto, de hecho en este mes que ya está por empezar, ya el Ejecutivo tiene que presentar una pre-proforma. Entonces, tomando en cuenta esta ejecución, habrá que ver ahora va a tener que ser todo un cambio tomando en cuenta estas fusiones. Y para noviembre tiene que presentar la proforma original a la Asamblea Nacional. Efectivamente, Carla, y yo creo que el gobierno tiene que actuar sobre todo con realismo en el sentido de ver lo que está sucediendo con los ingresos. Porque durante los últimos años nos enfocamos más bien en armar el presupuesto sobre la base de lo que vamos a gastar o vamos a invertir, y por ello es que se generan los déficits, que después tenemos que echar mano de 600 millones del Fondo Monetario, después vendrán los 400 complementarios de la ampliación de la línea de crédito, o tenemos que salir a China a buscar financiamiento de los bancos para ejecutar obra pública. Acá deberíamos actuar con realismo, así como funcionamos nosotros en nuestras casas. Si tanto ingresa, tanto debería salir. Caso contrario, quien gasta más de lo que gana, empieza un proceso de endeudamiento crítico que puede terminar de la forma en la que muchos hogares ecuatorianos lamentablemente terminan, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el Estado. Creo que en este caso, apuntando a una proforma presupuestaria, tiene que hacerse con total y absoluto realismo. Sí, cuestiones imprevistas como la petrolera pueden pasar, pero otras que ya las conocemos y que son recurrentes deben ser tenidas en cuenta. Estas fusiones seguramente van a ser tomadas en cuenta para estas asignaciones presupuestarias. Esperemos que sí. Y a eso me quería ir, digamos, ahora va a tocar, digamos, al Ministerio de Educación, que tiene en estos momentos 5 carteras a su cargo. No les va a llegar el presupuesto de las 5, van a tener que hacer una valoración. Bueno, el presidente ha dicho ayer, Carla, que los presupuestos no se van a ver afectados, particularmente en lo que se destina a gestión pública y a servicio de la ciudadanía. Y así debería ser, porque la eficiencia debe apuntar a otras cuestiones y tiene que sobre todo estar enfocada en no perder de vista al beneficiario final del servicio público, que es el ciudadano. Entonces esperemos que todo esto genere cambios reales y efectivos en beneficio del país. Mira, bastaría revisar lo que ya ha pasado. No es la primera vez que se generan fusiones, uniones de ministerios. El correísmo dejó en el año 2017 un país con 40 ministerios coordinadores, ministerios y secretarías con rango ministerial. 40. Claro, ahí fue donde fue Lenín Moreno quien empezó a trabajar en algunas fusiones, y cuando las hizo, particularmente en el año 2018, lamentablemente lo único que terminó suprimiéndose fueron 514 partidas correspondientes al nivel jerárquico superior. Yo creo que en este caso no solo hay que apuntar a eso, hay que apuntar a una verdadera eficiencia. Hay que reducir el tamaño del Estado, aunque las medidas sean dolorosas, pero son necesarias. Porque en este momento sostener un aparato burocrático como el que ha sido producto de la herencia de administraciones anteriores puede traernos retos incluso mayores de los ya identificados durante este segundo semestre del año 2025. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un porcentaje de ejecución de 22.43. Es uno de los ministerios que, digamos, más ha gestionado pues y mira que si ya nos referimos al tema de inversión, la cifra cae mucho más, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, considerando lo que está sucediendo con las vías, con los puentes, con la conexión en nuestras ciudades, debería poder contar con recursos para ejecutar obras de infraestructura que corresponden a inversión y no a gasto corriente. Entonces, ojalá esto se solucione de cara al segundo semestre de forma responsable, porque la ciudadanía ya ve que se ha superado lo electoral, ya ha pasado las elecciones, ya tenemos un gobierno estable para los próximos 4 años. Ahora viene el momento de trabajar para mejorar la infraestructura hospitalaria, la infraestructura educativa, la vialidad y las obras en general en nuestras carreteras y en nuestras vías que conectan a las ciudades. No se diga en temas de seguridad.
donde la inversión viene, por ejemplo, en dotar de la infraestructura necesaria a la policía y a las Fuerzas Armadas para que puedan trabajar efectivamente en protegernos a los ciudadanos. Vamos a ver qué pasa entonces a lo largo de este mes de agosto, que va a ser importantísimo para conocer esta pre-proforma, pero también para ver qué pasa el día de hoy en torno a esta ley de fundaciones, de las cuales nosotros les estaremos dando todos los detalles. Mauricio, muchísimas gracias por estar junto a nosotros y darnos a conocer su percepción y esta investigación que han realizado desde su fundación. Muchas gracias, Carla, siempre un gusto estar por acá y pues a seguir con atención la presentación de este proyecto. Tan pronto conozcamos su contenido, obviamente lo analizaremos y se emitirá un comentario al respecto de cara a lo que significa fortalecer una ley que esperemos beneficie y no perjudique el trabajo que desde la sociedad civil se realiza en beneficio del país. Me quedo con eso. Gracias, Mauricio, por estar junto a nosotros. Gracias, por supuesto, a toda la gente que ha estado con nosotros conectada.